A partir de ahora estamos en vivo. Sí, hola, muy buenas tardes para todos. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados, ya sea a través de la plataforma Zoom o por Facebook, que se está en directo, se va a transmitir esta charla. Además, quiero agradecer especialmente al doctor Francisco Segura por acompañarnos esta tarde. Gracias por apoyar a los chicos, a los más jóvenes del notariado paraguayo que están realizando cada 15 días una charla de los temas que nos interesa a los notarios. Así que muchísimas gracias, doctor Francisco. También a todos los colegas les quiero pedir también que por favor apaguen sus micrófonos para disertante. Muchísimas gracias y ahora les paso la palabra a la coordinadora de Nobles. Muy buenas tardes. Muchas gracias, vicepresidenta, por la presentación. También agradecida con todos los participantes vía Zoom y vía Facebook. En especial también el agradecimiento en representación de la Comisión de Escribanos Nobles a nuestro disertante del día de hoy, el doctor Francisco Segura, quien es especialista en el ámbito de Derecho Civil y nos va a estar hablando el día de hoy acerca del tema el derecho de contratos y la actuación notarial, la compraventa y la donación. Muy bien, muchas gracias. El profesor Segura, quiero hacer una pequeña reseña. Tratamos de resumir el currículum del mismo, pero lógicamente que abarca muchísimo, es bastante extenso, pero lo podemos abreviar de esta manera. Él es abogado por la Universidad de Concepción de Chile, diplomado en obligaciones por la misma, es magíster en Derecho privado de Universidad Nacional de Rosario, cursando entonces doctorado también en la misma universidad. Es profesor de Derecho Civil en diversas universidades de Paraguay, director de la revista paraguaya de Responsabilidad Civil y Seguros, miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Profesor Segura, por favor, le damos la bienvenida. Arrancamos entonces con el derecho privado, el derecho de los contratos y la actuación notarial. La palabra es toda suya, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, la invitación cordial que me ha hecho Fernando y por su intermedio a la directiva y al grupo de escribanos jóvenes y no tan jóvenes que pueda haber escuchándonos. Siempre es agradable hablar de derecho de los contratos porque tal vez de los temas del derecho privado es aquel que tiene un mayor impacto o un impacto más directo para el común de las personas. Es decir, todos los días nosotros vivimos, a veces no nos damos ni cuenta, pero vivimos rodeados de contratos. Por supuesto, muchos de ellos no alcanzan a tener una relevancia mayor, pero están ahí presentes, o suelen no tener relevancia hasta que se presenta un conflicto. Entonces, el derecho de los contratos puede ser, para no demorar el inicio y poder dar un buen tiempo para las preguntas y respuestas que pueda haber, que ya me han acercado, entiendo, hay preparadas unas cuantas ya. El derecho de los contratos puede ser enfocado, primero hagamos una visión, aunque sea elemental, de la cuestión teórica, pero que tiene su importancia. El derecho de los contratos puede ser entendido como arte y como ciencia. Puede ser entendido como arte y como teoría. ¿Qué significa la teoría? Los grandes problemas de los contratos. ¿Qué es un contrato? Si el derecho del consumidor corresponde o no estudiarlo en la categoría de contratos, o es una categoría distinta. ¿Cuáles son las grandes decisiones teóricas acerca de los contratos? ¿Cuánto de voluntad? ¿Cuánto de dirigismo estatal? ¿Cuánto de intervención administrativa? ¿Cuánto de intervención judicial? ¿Cuánto de mutables, cuánto de inmutables, qué herramientas hay? Y ese es evidentemente un estudio que interesa, obviamente, primero a la academia, para las grandes definiciones, y en segundo lugar, en muchos casos, a los operadores del sistema judicial, abogados litigantes y jueces,
para interpretar e integrar cuando se enfrentan a problemas contractuales. Pero además, y ahí viene tal vez la diferencia con el resto del derecho civil, hacer un contrato es también un arte. Recordemos que la expresión arte, aunque hoy se usa como sinónimo de artístico, no es lo mismo. El arte es aquello que se hace con las manos, ¿no es cierto? Hace evocación a lo que hacemos, a lo que construimos como obra humana, independiente de cuáles sean sus sustentos filosóficos o normativos, los grandes problemas. Y generalmente, o sea, no generalmente, en nuestro sistema, no es lo mismo en otros, en nuestro sistema nacional, el arte de construir el contrato le corresponde al escribano. Es decir, ustedes bien pueden decir, si les gusta a partir de esta charla, que cuando ustedes le pregunten a qué te dedicas, ustedes tienen que decir, yo soy un artista. Ah, sí, cantas, bailas, no, yo hago contratos, pero es lo mismo, ¿me entiendes? Si no quieren decir que no suena tan glamoroso decir uno escribano o abogado, pues yo soy un artista del contrato. Pero en realidad no están faltando a la verdad, todo lo contrario. Y ahí sí conectamos, para ir al corazón de la práctica inmediato y tratar de serles en la medida de lo posible útil, es que como en el arte de hacer un contrato, hoy en día ustedes como escribanos intervienen de muchas, pero básicamente de dos maneras. Y esto es relevante a la hora de entender su rol, incluso su responsabilidad. En muchos casos intervienen de una manera secundaria o accesoria, casi como secretarios. Fundamentalmente, ¿cuándo ocurre eso? En los contratos de adhesión. O sea, cuando ustedes son escribanos de algunas empresas, bancos, compañías telefónicas, grandes inmobiliarias, en las cuales en realidad puede ser playas de vehículos, ¿no es cierto?, grandes, o empresas vendedoras de vehículos grandes, como la Ford o la Toyota, en las que en verdad ustedes intervienen en cuanto al arte del contrato de una manera secundaria. ¿En qué sentido? En los contratos ya vienen hechos. Es más, son formularios. Muchas veces están preimpresos. Y el rol de ustedes es velar por la identidad del interviniente. No más que eso. Es decir, digamos, es lo que en la doctrina se llama el rol del escribano en los contratos de adhesión. Y la verdad que desde ese punto de vista, el trabajo del escribano es o casi nulo, porque los contratos vienen ya hechos por abogados de las empresas, incluso vienen del extranjero, se traducen, o el rol que ustedes tienen que tener en cuenta, o el artículo que ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, cuando les llega por primera vez una empresa y le dice, mire, escribano, queremos trabajar con usted, nos han dicho que usted es un escribano o escribana seria, este es el formulario que nuestros clientes van a ir a firmar a su escribanía, cuando van, porque también sabemos que a veces no se van, pero bueno, eso dejémoslo para otra cosa. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que revisar? Para cuidar por lo menos que ustedes lo hayan advertido y que no les digan, ¿cómo no nos advertiste? Por ejemplo, cuando esta fuese una empresa extranjera. El artículo 691 del Código Civil. Este es un artículo que cada vez que ustedes como escribanos intervengan en este rol secundario, casi de meros certificantes, sobre todo cuando son grandes grupos de contratos, llamémoslo masivo, de adhesión, lo que hay que tener en cuenta es el artículo 691 del Código Civil. Puede ser que cuando ustedes lo adviertan, su cliente, la gran empresa que les ha contratado, no les preste ni atención, o diga, no importa, lo vamos a hacer igual. Pero es bueno tenerlo presente, al menos para que no digan que ustedes no lo advirtieron. Porque en nuestro sistema, en los contratos de adhesión, artículo 691 que les acabo de mencionar, hay una enorme lista de cláusulas no quiero decir no permitidas, porque en realidad no es que no estén permitidas, pero llamémoslo así, una extensa lista de cláusulas que pueden resultar inaplicables cuando pasen por el control judicial. El 691 dice, cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirla o podrá ser modificada por el juez. Y vean ahora en esta lista de cláusulas y se van a encontrar, tal vez para algunos por primera vez o con sorpresa, que muchas de estas cláusulas son habituales en estos contratos.
fíjense que tenemos las que excluyen o limitan la responsabilidad, la famosa cláusula, esta compañía no se hace responsable por el uso inadecuado de la información, es muy común hoy en los contratos bancarios, capaz que la han visto, ¿no es cierto? La letra B, las que otorgan la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones, la famosa cláusula de terminación unilateral, el banco o la telefónica o quien sea, se reserva el derecho exclusivo de dar por terminado este contrato cuando quiera, bastando la comunicación en el domicilio contractual con 10 días, cláusula muy común también. Las que condicionan el consentimiento a la renuncia de derechos, la que condiciona derechos contractuales a la aceptación de terceros. Otra muy común, esa no es muy común, otra muy común, la que imponen renuncias anticipadas, lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, renunciar al caso fortuito, renunciar a la imprevisión, renunciar al derecho a pedir indemnización, renunciar al derecho a pedir la nulidad. Observen esta, las que autorizan a la otra parte a proceder en nombre del adherente, tipiquísima. El banco se reserva el derecho de llenar el pagaré, la habrán visto, ¿no es cierto? En caso de no pago de 2 o 3 cuotas, el banco podrá llenar el pagaré con el saldo deudor de la tarjeta de crédito y ejecutarla judicialmente. Está en casi todos los contratos. Los que trabajen con bancos lo habrán visto. Las que restrinjan o limiten el derecho del adherente a utilizar acciones judiciales, o las que permitan la elección unilateral del juez. Esta es una mera enumeración ejemplar, porque cualquier cláusula abusiva puede entrar en esta categoría. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta, porque cada vez que ustedes se enfrenten a contratos de adhesión, es decir, aquellos que ustedes se dan cuenta que lo impone una parte a la otra, en que no hubo negociación. Te dicen, escribano, acá le mandé el contrato. Juan, el comprador, va a pasar a firmar mañana. Eso es un contrato de adhesión. Juan va, ustedes se lo leen y Juan firma. Él ya va mentalizado que es eso o nada. ¿Se entiende? O, mucho más común, cuando son contratos masivos. Los famosos formularios que ustedes tienen por decenas, ¿no es cierto? De las playas de auto, de las compañías telefónicas, de los bancos, de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos ustedes tienen que tener en cuenta, evidentemente el rol de estas cláusulas no son nulas, tampoco está prohibida que estén en el contrato, de manera que ustedes no cometen ninguna infracción con ponerla. Si el banco quiere insistir en que el cliente renuncie a la nulidad, que el cliente renuncie a la acción judicial de reclamo, pero es importante que ustedes, por lo menos para estar bien formados, le digan al banco, sí, está bien, la vamos a poner, pero yo cumplo, yo salvo mi responsabilidad en advertirte que esa cláusula judicialmente no la van a aplicar. ¿Se entiende? Se comprende. Eso podría ser, por ejemplo, en el caso directamente, suponiendo que tengamos una compraventa de inmueble con una garantía hipotecaria y en donde se inserta una cláusula donde el inmueble objeto, en este caso la hipoteca, no podrá enajenarse mientras esté vigente la garantía. Ahí cumplimos lógicamente claro, un rol de asesor. Ya lo vamos a ver después, a una cláusula derechamente prohibida. Las cláusulas de no enajenar están prohibidas en nuestro sistema. Pero eso ya sería dentro de un contrato discutido. Exacto. En la adhesión es fijo. Quedémonos por ahora todavía, enseguida vamos a ir al otro, al de adhesión. En estos contratos de adhesión ustedes tienen, como digo, un rol secundario. No se ofendan por lo que voy a decir, pero es un rol menos importante. Porque en realidad, como tampoco lo tendría un abogado que intervenga, porque ya viene todo hecho. O sea, el banco no te va a cambiar el formulario, aunque va a cambiar de escribano antes que cambiar de formulario. ¿Se entiende? ¿No? Claro. Va a cambiar de abogado antes que cambiar de formulario. Exacto, vamos a estar como certificador de firma. Exacto, pero llegado el caso, por ejemplo, sobre todo cuando es un primer cliente que viene, un banco que viene por primera vez, una compañía extranjera, etcétera, dice, mira, yo sé que soy medio certificación, pero por si no lo sabe, ten en cuenta el 691. Primero se van a lucir como buenos profesionales, y segundo, por ahí le salvan a su cliente de meter la pata, no lo saben. Pero como digo, no vamos a decir más de esto porque la intervención notarial aquí es secundaria. En realidad, en los contratos de adhesión, la intervención notarial tiene otros problemas que no corresponden a mi charla. Problemas disciplinarios, el tema de la gente que no se va y le firman el timblado masivo, todo lo que ustedes saben que son objeto de discusión en otras áreas que no me corresponden. Vamos a lo que interesa. Cuando ustedes intervienen, ya sea
coayudando en la redacción de un contrato, porque ambas partes tienen abogado, entonces trabajan tres, el abogado de, en este caso hablemos de comprador y vendedor, donante y donatario, pero vamos a usar comprador y vendedor en sentido genérico, ya que estamos enfocándonos en la compraventa. Comprador y vendedor, y el escribano coayudante. Estamos hablando de un contrato discutido, o sea, no es un contrato de adhesión, no es un formulario preestablecido, es un contrato en que ambas partes intercambian minutas, como se llama. Hay un primer borrador, una conversación, puede ser puramente verbal en la oficina del escribano o por teléfono, algún cambio que quiere uno, un segundo borrador, algún cambio que quiere otro, eventualmente un tercer borrador, hasta que llega un día en que se fija para la firma. Eso desde la doctrina se conoce como el contrato paritario, el contrato libremente discutido. Desde lo práctico, ahí sí hay que tener en cuenta el arte de hacer un contrato. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en nuestro país, y en la tendencia mundial hoy en día, Paraguay, de alguna manera Paraguay fue precursor, porque nuestro código es del año 85, se adelantó a varios otros, como el brasileño o el argentino, que son de ahora recién, no rige la autonomía de la voluntad absoluta, no rige la autonomía de la voluntad al viejo estilo velezano, de que las partes pueden hacer todo lo que esté prohibido. Yo aprovecho la ocasión, sobre todo a los más jóvenes, para que se saquen de la cabeza ese error que se repite mucho, que es propio del siglo XIX, que fue cierto hace unas décadas, pero ya no lo es, que en el derecho privado puede hacerse todo lo que no esté prohibido. Eso es falso. En el derecho privado puede hacerse todo lo que no esté prohibido observando las limitaciones legales. Hoy le agregamos una frasecita. Diríamos, hoy rige una autonomía de la voluntad mixta o moderada. Hay un equilibrio entre autonomía, pero observación del legislador. ¿Dónde está esto en nuestro Código Civil? No nos vamos a detener en eso porque no es el objeto de la charla, y nos quitaría mucho tiempo, pero para que no me crean a mí, no es algo que yo estoy inventando, es el artículo 669 del Código Civil. Tal vez el artículo más importante del Código Civil. 669 del Código Civil. No pueden las partes hacer lo que quieran. Las partes pueden hacer lo que quieran observando los mandatos legales. Y nuestro código, lo veremos ahora en compraventa, está lleno de cláusulas prohibidas, limitadas, con efecto específico. Es que no es que yo le pongo lo que quiera. ¿Se entiende? Y ahí es donde empieza el arte de construir un buen contrato. Seguramente el comprador quiere una cosa, el vendedor quiere otra, a veces muy simple, a veces muy complejo, y hay que ver si eso que ellos quieren es posible. Y dentro de qué límites es posible. ¿Se entiende? Se comprende. Entonces, el primer mandato es ese. No podemos, las partes, a veces es muy común, sobre todo en abogados mayores de alguna edad, insistirle al escribano que ponga eso nomás porque es su voluntad, porque es la autonomía de la voluntad. Y no funciona así. Y después vienen los juicios. Ahora, para ir a lo concreto, ¿cómo construimos un buen contrato? ¿Cómo construimos un buen contrato? Porque en verdad, por ejemplo, una compraventa, uno puede pensar, y a veces basta con eso en algunos casos, pero uno puede pensar, bueno, ¿qué necesito? El nombre del comprador, el nombre del vendedor, una cosa y un precio. Ya está, el contrato debiera tener una hoja. A veces el contrato lo que tiene cuando son sociedades es todo el historial de la personería, a veces la finca tiene muchos datos, el precio y ya está. Eso no es una buena idea. Eso no es una buena idea. Porque, ¿por qué no? Por el artículo 708 del Código Civil. Muy importante, y que ustedes tienen que, generalmente cuando se tratan de contratos discutidos, es bueno que ustedes se lo hagan presente a las partes. Sobre todo cuando ven que sus abogados, digamos, no son especialmente lúcidos, trato de ser elegante, ¿no es cierto? Saben que la profesión hoy, tanto a nivel de escribanos como de abogados, no es lo que era, y hoy encuentra uno profesionales, digamos, que no están del todo preparados para ciertas gestiones, y uno los escucha hablar y se da cuenta que mamita querida, ¿no es cierto? Entonces, a veces el escribano... Toca varios. Claro, te digo, el escribano tiene que tener mucho de psicólogo, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que este no se me enoje? Pero está diciendo una burrada, ¿no es cierto? Exacto. Y también a veces el escribano tiene que tener la humildad de darse cuenta que se le pasan cosas, digamos, es un trabajo en equipo, hay que asumirlo así. Totalmente. Si no, no funciona. Y
En segundo lugar, a diferencia también de la vieja formación en materia contractual, el contrato hoy no es entendido como una especie de pacto literal instantáneo. No es que lo que se escribió ya está y ahí murió y lo que no se escribió no importa. Eso también es del siglo XIX. Hoy, y no es un invento nuestro, está en nuestro código, hoy el contrato se considera una realidad en movimiento. Especialmente cuando se trata de contratos de tractos sucesivos, ¿entienden, no es cierto? En que hay etapas que cumplir, no terminan, no es que yo compro un auto, pagué el precio y me fui al contado, ahí seguramente no hay mucha diferencia, ni mucha necesidad de adornar el contrato. Pero siempre que ustedes vean que el contrato se va a extender en el tiempo, se va a pagar en cuota, un contrato de construcción que por esencia va a cumplirse en el tiempo, tienen que entender que el contrato va a estar sometido a los vaivenes de la relación entre las partes, ¿entienden? La relación entre las partes no termina hoy cuando firman, se va a extender incluso varios años cuando se trata, por ejemplo, de contrato manifestada. Claro, y ahí el 708 dice, cuidado, el contrato se va a aplicar e interpretar por el comportamiento de las partes, no por lo que dice el contrato. ¿Y a eso a qué lleva? A la importancia, jóvenes escribanos, a la importancia de los antecedentes del contrato. Los antecedentes del contrato no deben quedar guardados en el cajón, tienen que estar en el contrato. ¿Por qué la parte A eligió a esa empresa constructora y no a otra del mercado? No es lo mismo para una interpretación judicial futura que yo diga, elegí esa empresa porque es la más barata, en cuyo caso tengo que asumir como persona responsable que la calidad posiblemente sea menor. Que yo diga, elegí esa empresa porque me dijo que era la mejor, la de máxima calidad. ¿Me entienden o no? Sí. Si eso queda fuera del contrato, como muchas veces ocurre, las partes en el futuro van a tener una gran dificultad para poder acreditar qué es lo que tenían en vista al momento del contrato. Por eso yo recomiendo siempre tomarse el tiempo de que el contrato sea la traducción, no solamente de las obligaciones específicas contratadas, sino que el contrato tiene que ser la traducción en palabras de una relación de personas, naturales o jurídicas. Hay un porqué. Juan y Pedro no se encontraron un día en la escribanía por accidente y decidieron comprar y vender. Entre ellos hay una historia. Y esa historia tiene que estar reflejada en el contrato. No por capricho, sino porque va a ser relevante en un conflicto futuro. Y el contrato no está construido para la amistad. El contrato se construye para el conflicto. Eso no, ¿para qué vamos a poner si somos tan amigos? ¿Para qué vamos a poner si somos hermanos? El escribano es el primero que le tiene que decir, hoy lo son. Como decía un viejo profesor mío, los contratos se firman a los abrazos y se terminan a los balazos. Profesor, podemos hacer un poquito una reiteración, podemos recalcar otra vez. Los contratos, podemos reiterar esa premisa que usted mencionó, los contratos son para el futuro, para el conflicto. Para el futuro, para el conflicto. Interesante mencionar un poco de esto. Claro, el contrato no es para, si fuese el contrato para dos amigos que no se van a pelear, no necesitaríamos ni abogados ni escribanos. Justamente necesitamos un ministro de fe entrenado que haga un buen contrato para cuando haya conflicto, ojalá el contrato ya lo haya previsto. De ahí nuestra labor como notarios públicos en cumplimiento al 671 de ser justamente asesores imparciales a los efectos de poder equilibrar el derecho de las partes, prevenir de esa manera situaciones fraudulentas y, por supuesto, en caso de que existiera algún tipo de controversia, el documento generado es prueba para el efecto y, por supuesto, servirá como para la defensa de algún derecho o eventualmente reclamar alguna acción pertinente, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, les voy a poner con un ejemplo muy simple. Si bien es un contrato generalmente de adhesión, el ejemplo sirve para ilustrar rápidamente para que no se nos coma todo el tiempo. Imagínense una pareja joven de muchachos que llega a su escribanía y dice, venimos de parte de la inmobiliaria González y Hermanos.
porque compramos el departamento 102. Ustedes agarran su agenda o su computadora. Sí, aquí nos mandó ya el mail el colega o el gerente o el vendedor. Sí, pase por acá. Acá está el formulario. Y el formulario dice que ponen los nombres, ponen el RUC, ¿no es cierto? Listo, departamento unidad 5, finca 2, tanto, precio tanto, tantas cuotas, listo, firmen, pasen mañana. Exacto. Ahora, ¿y si estos muchachos eligieron ese departamento porque les habían dicho cuáles eran las amenités del edificio? Que iba a tener piscina, estacionamiento exclusivo para visita, es muy típico, uno va a una maqueta hermosa y mira, este va a tener piscina climatizada en el último piso con vista, ¿no es cierto? Va a tener un salón de eventos, de reuniones, de cumpleaños, lavandería, estacionamiento. Bueno, perfecto. Ahora, cuando te lo entregan, después te das cuenta que el salón de eventos, cumpleaños, reuniones, en realidad es un sitio, un pedazo del primer piso vacío, para que alguien lo use si quiere, totalmente inhóspito. La piscina climatizada se climatiza con el sol. El estacionamiento exclusivo, con suerte, entra un Fiat 600 del año 70, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno va al contrato a decir, miren, no me cumplieron todo lo que me dijeron, eso no está en el contrato. En el contrato dice finca 2, departamento 1, precio tanto. Entonces, a veces hay que tomarse un tiempo, porque ojo, como muy bien lo dice Fernando, un abogado astuto podría terminar demandándoles a ustedes, porque ustedes al no haberle dicho, no haberse tomado un tiempo de decirle, a ver señor, ¿por qué usted eligió este apartamento? ¿Hay algo que le gustaría agregar? Claro, posiblemente yo les entiendo, la inmobiliaria te va a llamar y te va a mandar a buena parte. ¿Qué te estás metiendo tú en el contrato? Es una decisión también de la manera en que ustedes se enfrenten su profesión. A veces es difícil, porque obviamente a la inmobiliaria les trae mucho trabajo, la inmobiliaria dice no hay posibilidad de cambiar nada, pero tengan presente que eventualmente eso les puede traer un conflicto, porque si ustedes no cumplen con el rol de imparcialidad, no les dijeron, al menos no se tomaron el tiempo de escuchar a la persona que firma ese contrato, particularmente posiblemente cuando sea un auto no, ¿no es cierto? Sobre todo un auto usado de poco valor. Pero cuando estamos hablando de un departamento caro, sobre todo, que hay y muchos, hay que tener algunos cuidados con esas previsiones. Por eso es muy importante son los antecedentes del contrato. Y luego de eso, tener cierta claridad, ya entrando al tema de la compraventa, cierta claridad acerca de que nuestro Código Civil en materia de compraventa es bastante reglamentario. A diferencia de lo que la gente cree, es un contrato bastante dirigido. Al menos, yo les menciono, hay otros, pero así a la rápida, les puedo mencionar al menos 7 u 8 pactos que ustedes tienen que tener en cuenta, que a veces ni se sabe que están regulados en cuanto a sus efectos. Por ejemplo, empecemos con el artículo 768. La venta sujeta a prueba. La venta sujeta a ensayo o prueba. Esto puede ser muy útil para contratos de maquinaria, de tecnologías modernas que aún no se han probado. No lo vamos a leer todo porque si no se nos haría muy extenso. Pero vayan ustedes marcando en su código para que después lo lean o lo lean mientras tanto y si les surge alguna pregunta la harán en el espacio de preguntas. Profesor, inclusive hay varios de los temas que están también en algunas preguntas que Perfecto. vamos a estar repasando. Si les parece, les doy el catálogo nomás. Y ustedes un catálogo y ahí comenzamos después con la pregunta y respuesta. Perfecto. Tenemos el artículo 770, vi una sobre esto en las preguntas. Se prohíbe el pacto de retroventa y la reventa y similares, incluso con intervención de terceros. Esto desde ya les anticipo es para evitar la usura. El artículo 771 y 772 que se refieren a los pactos de preferencia. Hay también otros pactos de preferencia implícitos o obligatorios, como el de los herederos, lo veremos después en la donación. Pero este es el pactado. Cuando se pacta, por ejemplo, una cosa muy a tener en cuenta, cuando se estipula un pacto de preferencia, el plazo de vigencia está en la ley. O sea, ustedes pierden el tiempo y cometen un error, por ejemplo, y dicen, pacto de preferencia de 6 meses. Eso no existe. En nuestra ley el pacto de preferencia dura 3 días para los bienes muebles y 10 días para los inmuebles. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque está en términos imperativos. No hay opción para que las partes lo modifiquen. Entonces tenemos 668, 670, 671, 674, el pacto de mejor comprador. Este es muy particular porque me permite dejar sin efecto un contrato ya firmado cuando aparece dentro de 3 meses, creo que es el plazo máximo, sí, 3 meses, un mejor comprador.
y el anterior no equipara las condiciones. 774, 775. Después tienen el 776 y 777 que regula las condiciones de compraventa, es decir, condición resolutoria o condición suspensiva, tienen su propio sistema. El artículo 780, que yo recomiendo no utilizarlo porque es inentendible lo que se hace ahí, pero por lo menos está, que se refiere a la reserva de propiedad en el pago por cuotas. Ahí tienen ustedes un rápido catálogo, ¿no es cierto?, de varios pactos que son, no sé si frecuentes, pero que suelen pedirse en la práctica y no... Y después están los sueltos. Después están cosas que son nulas, que ustedes corren el riesgo de terminar demandados de daños si las aceptan. Por ejemplo, en nuestro sistema son nulas, ya no es 691, que no es nulo, entonces lo podemos poner igual y será problema del juez después. Hay cláusulas que son nulas que no se pueden poner, que un escribano serio no puede permitir en un contrato. Por ejemplo, la renuncia a la responsabilidad civil, artículo 1884. 1848, perdón. 1848. 1848. 1848. Esa es una pregunta muy típica que se repite en los cursos y está expresamente regulado en nuestro código. Sí. Sobre la nulidad de convenciones. Exacto, que se refiere a este establecimiento no se hace responsable por los daños que ocasione. Esas cláusulas en nuestro sistema son nulas, no tienen ningún valor. Y tratándose de la compra-venta, obviamente el gran problema, una cosa que debiera, yo les cuento a mi título anécdota, ya redacté 2 proyectos de ley a pedido de 2 bancadas, ninguno prosperó, están ahí en las comisiones, tratando de arreglar de una vez por todas este problema, que es el famoso problema del contrato privado de compraventa, de bienes registrables, ¿no es cierto? Sí. Que dejo para el final, con esto cierro. Respecto de la donación, como ya vi las preguntas, voy a usar las preguntas como disparador, porque en las preguntas están los grandes temas de donación. Entonces, para no reiterar, prefiero cerrar mi exposición, porque ya vamos en 30 minutos, ¿no es cierto? Cerrar mi exposición con el gran problema en esta materia. El gran problema en esta materia es el contrato privado de compraventa. Y yo sé que aquí voy a decir algunas cosas que a algunos les van a gustar o no gustar, no es un tema de mi opinión personal, sino es lo que dice la ley. Señores y señoras escribanas, en Paraguay no existe legisladamente el boleto privado de compraventa. Eso es una cuestión de la legislación argentina, que heredamos por una cuestión de similitud cultural, de copiar y pegar. En Paraguay no está regulado el boleto privado de compraventa. No está regulado, no existe. Ahora, lo que no significa que no se pueda hacer porque tampoco está prohibido ni hay una cláusula en sentido diverso, pero el efecto del contrato privado de compraventa, ¿se entiende? Nos referimos a bienes registrables, ¿no es cierto? Y si es un bien no registrable, se puede hacer incluso sin contrato, o sea, consensualmente, da lo mismo. Estamos hablando de los bienes registrables, artículo 700. El artículo 700 manda que la transferencia de bienes registrables, lo que incluye también a las donaciones, aunque veremos enseguida que en las donaciones hay una regla más restrictiva todavía, la forma del contrato es la escritura pública. Pero si se hace por instrumento privado, no es nulo, sino que tiene un efecto limitado. Artículo 701 del Código Civil. Se limita exclusivamente a crear la obligación de hacer la escritura pública en el futuro. Así es, tal cual. Un futuro que la ley no reglamenta, lo que es todo un problema. Algunos dicen que prescribe a los 10 años, otros que es imprescriptible, todo un lío. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ustedes no deben hacer contratos privados de compraventa de bienes registrables? No, lo pueden hacer. Pero ojo, adviértanle a las partes lo que eso significa. Ese es el detalle del punto de vista escribano. No quiero entrar a las cuestiones de la jurisprudencia, por eso ya no. Del punto de vista del escribano, porque ese es el objeto, ¿no es cierto? Del punto de vista del escribano, el error que suelen cometer, yo diría, una importante mayoría de vuestros colegas, es que las personas salen de la escribanía, sobre todo los compradores, salen de la escribanía, han firmado un contrato privado,
el escribano le dice, le voy a llamar cuando esté la escritura, pero la persona sale de la escribanía creyendo que es dueña. Así es. Y que la escritura es simplemente un trámite administrativo que falta, poco más que ir a pagar el impuesto municipal, una cuestión importante, pero de segundo orden. O sea que el tipo ya sale con su contrato privado del autito o su contrato privado de un lote o de una casa o un departamento, creyendo que es dueño. Y tristemente no lo es. ¿Qué significa? Del punto de vista ya no es del escribano, pero esto trae enormes problemas para la práctica. Si quiebra el vendedor, si muere el vendedor, si no quiere después hacer la escritura. Los tribunales están tapizados de juicios de obligación de hacer escritura pública. Excelente. Profesor, entonces, muy bien entendido, una breve reseña respecto al tema de boleto de compraventa, que esto da para una charla más, completa, mucho más amplia totalmente, así que realmente es interesante porque esto es un punto que es muy común y es, digamos, como que así como usted dice, la gente entiende como que aquí adquirió la propiedad y no lo es así. Profesor, por razones de tiempo, ¿le parece bien? Pasamos ya entonces a las preguntas. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Cuándo se aplica el pacto del mejor comprador y el pacto de preferencia? O sea, hay una respuesta general y algunos casos específicos. Obviamente yo no les voy a leer todos los artículos, porque si no, no terminaríamos nunca. En cuanto el pacto de mejor comprador y el pacto de preferencia se aplican, en primer lugar, cuando las propias partes lo pacten, obviamente. Eso puede hacerse en cualquier tipo de contrato que se refiera a transferencia de dominio, pactar un pacto de mejor comprador o de preferencia. Y eso está regulado expresamente en el Código Civil, artículos 771 y 772. Ahora, hay situaciones particulares donde la ley impone una preferencia. ¿Se entiende? Hay situaciones particulares donde la ley impone una preferencia. Por ejemplo, artículo 2528, 2528, tratándose de los coherederos, o el artículo 970 tratándose de la sociedad simple, 970 del Código Civil tratándose de los derechos en una sociedad simple, o sea, no sociedad anónima, no responsabilidad limitada, sino prácticamente no hay ninguna en la práctica de esta, así que es puramente simbólico, pero está ahí. El más importante de todos es indudablemente el pacto entre coherederos. Ningún coheredero puede ceder sus derechos sin haberle ofrecido, haberle comunicado al otro heredero para que ejerza, si quiere, el pacto de preferencia. Eso sería la respuesta. Muy bien. Está expresamente reglamentado. Excelente. Pregunta siguiente. Una reseña, por favor, profesor, del contrato privado, en este caso, perdón, del contrato de seña, me aclaro. Perfecto. Una reseña del contrato de seña en la práctica de compraventa de inmuebles y de títulos de acciones nominativas de SA. La seña está regulada en el artículo 7, también tiene regulación expresa, no hay mucho más que decir que leer el código. Artículo 723 del Código Civil. Como no está en la compraventa, por alguna razón se ubicó, porque en realidad la seña se puede usar en cualquier contrato, entonces el código la puso en la parte general. A veces la gente cree que no está. Y está en el 723 y están regulados los dos tipos de seña, lo que se llama la seña confirmatoria o de garantía y la seña penitencial o de incumplimiento, ¿no es cierto? Lo que normalmente, ¿cómo opera esta seña? Esta seña es un precontrato en virtud del cual, tal como dice el citado artículo, si se ha dado una seña para asegurar el contrato, saco lo de cumplimiento porque eso ya es otra cosa, quien se arrepiente del contrato pierde la seña. Ese es básicamente el tema. La seña no implica que no me puedo arrepentir, por el contrario, cuando alguien suscribe una seña, asume que el otro se puede arrepentir. Es un derecho a arrepentirse. Simplemente se establece, en realidad no es más que una multa civil, que se llama seña, se establece que en caso de que me arrepienta, o sea, de que no me presente el día y hora señalado a celebrar el contrato anticipado, prometido, voy a perder esa seña. Es muy simple. El 723 es bastante claro. Es muy útil, por ejemplo, ¿en qué caso es muy útil la seña? Justamente cuando ustedes, por ejemplo, vienen dos personas. Me quiere vender mi estancia, señor, está a muy buen precio, no quiero perder. Bueno, yo tengo que pedir el certificado
antecede, con el nominal, más o menos la escritura estará, voy a apurar lo más que pueda, pero yo creo que antes de 35 días podemos tener, pues yo quiero asegurarme ahora. Entonces, lo típico es hacer el contrato privado de compra-venta. Y ahí desencadenan una serie de problemas potenciales. ¿Lo pueden hacer? Sí, no es lo ideal. ¿Lo pueden hacer? Sí, y se hace. Advirtiéndole a las partes que no están comprando y vendiendo. Leyéndole incluso a las partes del artículo 701. Y ahí les va a preguntar, y escribano, ¿no hay algo mejor? Sí, la seña. ¿Quieres asegurarte que en 30 días te mantenga el precio y se presente aquí a firmar cuando yo les llame? Sí, eso es lo que yo quiero. Bueno, pongamos una seña. Y redactan un contrato de seña. Es mucho más legal, por decirlo así, está regulado, es más fácil para un conflicto futuro eso que utilizar el contrato privado como una pseudo seña. ¿Se entiende? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y además que permite, durante ese lapso de tiempo, una vez obtenido todos los informes registrales, verificar si hay libre condiciones de dominio, libre disposición de bienes por parte del enajenante, verificar que estén al día con la parte de cumplimiento tributario, todo eso lo que permitirá o no la continuidad del negocio, claro, o en todo caso directamente indemnizar a la parte perjudicada. Y la seña, ¿por qué es mucho mejor la seña? Sobre todo cuando es una buena seña. Porque fíjese, si yo hago el contrato privado y el vendedor finalmente no hace nunca la escritura, voy a tener que demandarlo. Sí. Supongamos que el vendedor en el tiempo intermedio vendió la propiedad a otro. Yo ya perdí la propiedad, no tengo cómo hacerme con ella. Porque tercero de buena fe, no hay nada que hacer. ¿Se entiende? 2412 el Código Civil, no hay nada que hacer. Exacto. Si el tercero está de buena fe, no hay nada que hacer. Va a terminar el juez fijándome una indemnización de perjuicios, que tengo que probar los perjuicios. Por ahí en realidad no sufrí ninguno, porque tengo muchas propiedades y bueno, me van a dar unos cuantos millones. Ahora, si yo pacté una seña de $100.000, la seña me la pagan. ¿Me entiendes? Totalmente. Ahí no hay nada que discutir, si sufrí o no sufrí daño, si hubo menos daño, si no importó, si compré otra cosa. Si dice 100, me pagan 100. O sea, una buena seña, sobre todo para negocios grandes, importantes, una buena seña es el camino correcto, cuando las partes no quieren esperar a que esté todo listo para hacer la escritura pública. Porque el contrato privado de compraventa entre nosotros no está para eso. Claro. Bueno, perfecto. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 3, profesor Segura. Explíquenos sobre el pacto de reventa y por qué se prohibió el pacto de retroventa en el Código Civil. Originalmente la prohibición era más limitada. Se incorporó, artículo 770, se incorporó por una ley del año 95, ley 701. La respuesta es muy fácil. Por razones de tiempo no podemos explicarlo largamente, pero la respuesta es muy fácil. Esto es para evitar la usura. La reventa y la retroventa son las clásicas herramientas que utilizaba antaño la usura. Yo te compro tu casa por 30 y tú te comprometes a recomprármela por 80. Me estás pagando el 10.000% de interés, pero nadie puede decir nada. Entonces, por eso se prohibió. Porque es la retroventa y la reventa es el paraíso del usurero. Entonces decidió el legislador, y yo estoy plenamente de acuerdo con ello, prohibirlo. Excelente. Sí, muy bien. Pasamos a la pregunta 4. Una pregunta de nuestro auditorio. ¿Qué sucede en casos de constitución de sociedades a través del gestor de negocios, en el caso de ambos socios? Años después, la sociedad adquirió varios bienes registrables, pero nunca se ratificó la gestión de negocios. En realidad no es una pregunta exactamente del tema que estamos ahora, que es compraventa y donación, pero artículo 1808. En nuestro código, a diferencia de otros antiguos, la gestión de negocios tiene un párrafo especial. Entonces ahí tienes del 1808 al 1815, 16, está regulada la gestión de negocios. Mientras no haya ratificación del gestionado, los actos se entienden, comprometen el patrimonio personal del gestor. Evidentemente, si lo que no regula la ley es hasta qué momento esperamos, eso es un vacío, no hay una norma que diga hasta qué momento, hasta qué día, qué cantidad de años tenemos para esperar que ratifique, se entiende, ¿no es cierto?, el gestionado. Eso no está en la ley, evidentemente es un vacío.
¿qué ofrece la doctrina? Generalmente la doctrina civil dice, cuando en derecho civil no hay plazo para ejercer un derecho, se considera que el plazo máximo de prescripción es el que se aplica. Y en nuestro sistema el plazo máximo de prescripción son 10 años. Exacto. Entonces, extintiva, de extinguir derecho. Entonces, se considera que hasta 10 años podríamos esperar que aparezca el gestionado y ratifique para que los bienes vayan a su patrimonio, para que él sea el dueño de la sociedad en esta pregunta. Correcto, correcto. Mientras no lo sea, la sociedad se entenderá del gestor. Excelente, excelente, profesor. Quedó muy clara la respuesta y muy concisa. La 5, la donación siempre tiene el cargo de asistir al donante en caso que lo necesite. Entramos ya en el ámbito en el segundo tema. La respuesta es muy... O sea, yo cambiaría la expresión asistir por la expresión alimentos necesarios, que es más técnica, digamos. Pero sí, básicamente, artículo 1217, 1236 y 1237. Después ustedes los leen, son muy simples. 1217, 1236, 1237. Esto no es algo que tenga que estar en el contrato, ¿eh? El contrato no tiene más requisitos que una persona done y otro en el mismo contrato o en uno posterior acepte. Así que no es, pero es legal, o sea, está en la ley. Siempre el donatario tiene la obligación de prestar alimentos necesarios. ¿Qué significa esto? Los imprescindibles para la subsistencia. No se trata que el donante después ya no se puede comprar la camioneta que quiere y bueno, te pido alimentos para comprarme la Toyota. No, se trata de que si el donante cae en una situación de no poder satisfacer su propia subsistencia, el donatario tendrá que hacerse cargo, pero ojo, hasta el monto del patrimonio que hubiese recibido en donación. Tampoco se extiende más allá. Claro. Excelente. Muy bien. Seguimos con la otra pregunta. ¿Se puede realizar partición de herencia por donación? Lo que sería el mal llamado anticipo de herencia aquí. El mal llamado, tú lo has dicho. O sea, como lo dijo el profesor Levera. Claro, está muy bien. Levera, yo vi toda la clase porque Levera es muy bueno, entonces eso ya él lo contestó, creo. Pero de todas maneras, ratificando lo que ya dijo. De poder se puede. No hay nada ilegal en que yo hoy decida donar a mis hijos una determinada cantidad a cada uno, pero la ley dice qué pasa, se entiende con cargo a la legítima. Se van a pelear después entre ellos. O sea, que lo que quiere decir esto es que lo que haya dicho el donante no genera un derecho definitivo. Se discutirá después de su muerte en las colaciones. Porque dice, y básicamente la regla a tener en cuenta es el artículo 1206, creo que es la que dice que se imputa a legítima. Fíjense que ni siquiera se imputa a libre disposición, ¿eh? Se imputa a legítimas. Sí, 1206. Se imputa a legítimas. Ni siquiera es que se impute a la libre disposición. ¿eh? La libre disposición solo se puede hacer por testamento, no por donación. Se imputa 1207. 1207 para ser más preciso. A ver, vamos a ver acá, para chequearme. 1207. Cuando se imputare de un modo expreso a la parte, mira, aunque el donante dijera, esto lo hago con cargo a mi libre disposición, e igual se imputa legítima. O sea, de la legítima nadie se salva, eso quiere decir el código. Exacto. Donale a quien quiera, hace como quieras, pero en definitiva esto se va siempre a reestudiar después. La única diferencia por la que podría una persona querer donar antes es porque en la colación después se van a discutir valores, no cosas. ¿Me entienden? O sea, si yo le dono, si Fernando es mi heredero y yo le dono una casa, y con eso perjudico la legítima de Joana, su hermana, nos encontramos, ¿no es cierto?, que después va a haber colación, y Joana lo que le va a poder reclamar a Fernando es el dinero equivalente, ¿se entiende? Pero Fernando se queda con la casa, salvo que Fernando no pague el dinero equivalente, en cuyo caso ahí le remataremos la casa, ¿se entiende? Entonces, tal vez, por ejemplo, si un padre o una madre quiere que su hijo predilecto se quede con la casa predilecta, le dona. ¿Y qué gana con eso? Saber que en definitiva ese hijo después pagará la diferencia a los hermanos, pero la casa no se la quita a nadie. O sea, puede tener ciertas utilidades prácticas, ¿me entienden? Exacto. No es del todo inútil hacerlo. Depende, cuando conversamos con nuestros clientes, qué es lo que ellos quieren. Ahora, si lo que quieren es hacer la partición antes por hacerla, que no pierdan el tiempo. Claro,
Claro, como para tratar de evitar, digamos, algún conflicto el día de mañana por falta Sí, de no. testamento, entre otros. Claro, Que esto también... eso, sí, si quiere evitar un conflicto futuro, tiene el testamento. Tiene el exacto. testamento. Ahí está. Y esto, por lo tanto, tanto en lo que tiene que ver con el anticipo de herencia, con usufructo vitalicio, también puede ser efectuada sobre Todo en el, acciones de sociedad anónima. O sea, dentro de todo el patrimonio de la persona. pero cuidado, pero cuidado. Con una advertencia que hay que tener en cuenta para advertir a la gente. En nuestro sistema eso está regulado expresamente. Los derechos de accionistas siempre corresponden al nudo propietario. Ojo, ¿eh? O sea, por ejemplo, si el padre es el accionista, se queda con la nuda propiedad y le da en usufructo a los hijos, perfecto. Porque el padre va a seguir siendo el socio, va a seguir siendo el que vota, el que elige directores, el que decide en asamblea. El hijo solo va a recibir, si los hay, las utilidades. ¿Se entiende? Excelente. Pero cuidado cuando se hace a la inversa. O sea, el papá dice, no, estoy cansado, le quiero que mi hijo administre. Entonces, le entrego el usufructo, la nuda propiedad a mi hijo y yo me quedo con el usufructo. Eso significa que el que tiene la nuda propiedad es el socio. Siempre tienen que saber eso. El que tiene la nuda propiedad es el socio. El usufructuario recibirá los beneficios, pero no es socio. No puede pedir cuenta, no puede votar, no puede ir a las asambleas. Eso está expresamente regulado. Denme un segundito porque lo anoté aquí para no acordarme después dónde fue que lo puse. Creo que es el artículo 1067 del Código Civil. La calidad de socio corresponde al nudo propietario de la acción. Y hay después algunas cositas que leerán ustedes, hay algunos detalles, pero lo importante es eso. Excelente. Profesor, pasamos a la pregunta número 7. ¿Qué relación existe entre la legítima y la donación? Y si existe algún porcentaje de parte disponible o de legítima a tener en cuenta al momento de realizarse la donación de inmuebles. Creo que en parte usted ya adelantó algo, pero 1207, o sea, para hacerlo simple, la donación es legítima. O sea, la donación se imputa a la legítima. De manera que si ustedes quieren recurrir a la donación como una manera de anticipar la herencia, mejor hagan un testamento. Ahora, si lo que quiere su cliente es que los chicos, los hijos, ¿no es cierto?, las hijas o quien sea, ya entren en el goce hoy de la propiedad, efectivamente una compraventa, cuando se va a pagar algo, o una donación, se puede hacer. Pero tienen que hacerlo, para hacerlo fácil, tienen que hacerlo como si estuvieran haciendo un testamento, respetando las mismas partes. Exacto. Porque si no, en el futuro se van a matar entre ellos. Exactamente. Y teniendo en cuenta ese artículo 1207, salvo que expresamente en la escritura pública se haga mención que los donantes están disponiendo de la parte disponible que les corresponde. No, pero cuidado, pero aunque el donante diga que es, porque acuérdate que hay una parte que es libre, aunque el donante diga que eso que le deja al hijo uno es con cargo el código igual lo considera legítima. O sea, de la legítima no te salvas. Siempre hay que considerarlo legítima. El único instrumento legal para disponer de la cuarta libre, que se llama, ¿no es cierto?, es el testamento. No hay otro. Cualquier cosa que se haga en vida se considera legítima. La legítima siempre le hago yo la broma a mis alumnos, la legítima es como la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo más protegido que existe, ¿no es cierto? Ahí no entras ni a palos. Aquí lo mismo, la legítima no hay cómo burlarla. Tiene todos los cierres habidos y por haber. Por eso que, fíjate, incluso contra la voluntad del donante, aunque el donante dijera, yo declaro expresamente que esta casa se la dejo con cargo a mi libre disposición y no sé qué cosa, es legítimo. Después puede ser que en el análisis posterior coincida con que no afectaste la legítima y te quedas con la casa, bienvenido sea, ¿me entiendes? Que entra dentro de tu legítima. Pero eso va a ser una discusión posterior. Excelente. Profesor, el entusiasmo de la gente por saber más realmente está siendo bastante bueno. Y tenemos una pregunta extra. Una pregunta extra que está relacionado ya con algo que usted al inicio estuvo mencionando. ¿Qué pasa si las partes, volviendo un poco otra vez a la parte de los contratos, qué pasa si las partes dicen que eligió a tal constructora por ser la más barata y o la mejor? Creo que se refería al caso que usted hizo. Claro, porque piensen que en el futuro, supongamos, imaginemos, ustedes tienen que hacer el contrato proyectando lo que puede pasar en el futuro. El edificio se entrega y la verdad que queda, digámoslo en términos bien técnicos, medio casi hay, ¿no es cierto? O sea, la puertita no cierra tan bien como debería, de repente la ventana me filtra un poquito de humedad, entonces
cuando venga el juicio, el juez va a decir, bueno, ¿qué querían las partes? El constructor va a decir, mire, efectivamente, esto es lo que hay con el precio que pagó. O sea, yo no puedo pedir un Mercedes con el precio de un Fiat. No se puede, hermano, ¿no es cierto? Aunque alguna gente cree que sí puede, ¿no es cierto? No se puede. Entonces, si el contrato dice que, mire, y él le va a apelar, mire lo que dice el contrato. Yo contraté con él por precio. O sea, él tiene que ser, yo soy el más barato porque mis construcciones no son lujosas. No sé si me explico. Yo no le mentí, no le engañé. Eso está en el precio. ¿Me entiendes? Ahora, si el contrato dice, mira, yo contraté porque tú me ofreciste máxima calidad, poneme las mejores ventanas, no estas que se filtran, no estas que se me mojan en la noche cuando hace frío, ¿se entiende? Puede ser un dato muy relevante a la hora de que el juez diga quién dijo una cosa, quién prometió una cosa y quién aceptó otra. Genial. Profesor, muchísimas gracias. Ok, a las órdenes, cuando guste. Muy bien.